Este es tu canal. Accesibilidad y tecnología. Aquí encontrarás noticias, tutoriales, videotutoriales y mucho más. La tecnología al alcance de todos. Bienvenido. Señores, muy buenos días, muy buenas tardes también. A nombre de Axitec, Accesibilidad y Tecnología, les damos la cordial bienvenida a nuestro evento, nuestro taller del día de hoy, sábado 7 de febrero, uso de líneas braille, que estará a cargo de la reconocida expositora María García Garmendia desde España. Ella, como muchos de nosotros conocemos, tiene diversos programas a través de las redes sociales, en la cual ella es una constante y conocedora, difusora, principalmente de lo que es el tema del día de hoy, las líneas braille. También quiero darle la cordial bienvenida a nuestra amiga Lenka López, que va a estar acompañándonos aquí en la conducción de nuestro taller. Lenka, muy buenos días. Buenos días con todos, amigos. Nuevamente la bienvenida en nombre de la administración y el equipo en pleno en la sala de Axitec, esperando que este nuevo taller, un nuevo esfuerzo de Axitec para ustedes, sea de su pleno agrado. El taller va a tener como estructura una primera parte, donde nuestra expositora, María García, va a hacerles llegar todo su conocimiento sobre líneas braille, y después va a tener la presentación de dos líneas braille en particular. Gunther, contigo. Bien, también, por favor, durante el desarrollo del evento, como bien lo mencionó Lenka, vamos a tener tres partes. Ustedes van a poder formular sus preguntas al terminar cada una de las tres partes del evento. La primera parte, reiteramos, la parte donde cual va a María a exponer toda la parte teórica. Terminada esa parte, van a formular sus respectivas preguntas. Después va a haber la descripción de una de las dos líneas braille. Terminada la primera, va a haber una ronda de preguntas y, por supuesto, después de la segunda, también una ronda final de preguntas. ¿Ya? Reiteramos, por favor, silenciar sus micrófonos durante todo el evento. Bueno, amigos, sin más que decir, creo que todos estamos esperando a María García Garamendi. Contigo, María. Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de administración de Axitec por haberme invitado a dar este taller y por haberme dado la posibilidad de estar hoy hablando de este tema tan interesante y tan importante como son las líneas braille. Y por otro lado, quiero agradecerles a todos ustedes por estar hoy aquí, un sábado, y además pues por la mañana o estas horas tan tempranas, y a los que están desde España, pues también aquí a la hora de comer y a la hora de la siesta. Así que bueno, muchas gracias por preferir estar aquí a todos. Bueno, vamos a hablar de las líneas braille. ¿Y de dónde partimos? Pues partimos del braille y de la importancia que tiene el braille para las personas ciegas. Esto creo que lo sabemos todos. Bueno, yo siempre digo, la frase no es mía, pero que el ciego que no sabe leer en braille realmente es un analfabeto funcional. No es lo mismo oír que leer. Si ustedes lo piensan, para las personas videntes, realmente cualquier cosa en cualquier ámbito de la vida entra por los ojos. Piensen, por ejemplo, en los mismos carteles de las tiendas, de las calles, la publicidad que encuentran simplemente cuando van por la calle dando un paseo. Por ejemplo, en los mismos mensajes de WhatsApp que todos recibimos. Pues a quien ve, eso le entra el escrito por los ojos, ya ve directamente cuando lo lee cómo está escrito. Nosotros, en el caso de los ciegos, no es así, porque si VoiceOver o Tollback te lee una cosa, bueno, obviamente los carteles de la calle ni nos enteramos de ellos. Pero pensemos, por ejemplo, en el WhatsApp, cualquier cosa que nosotros escuchemos ¿cómo usamos normalmente el WhatsApp? Pues con Tollback o con VoiceOver. Pero al final oímos, pero no vemos cómo está escrito.
Entonces, de ahí la única manera que un ciego tiene de conocer la correcta ortografía de las palabras es a través del braille. Esto obviamente es importantísimo en nuestra lengua materna. El español es un idioma que tiene muchas, pues las H mudas, la B, la V, e incluso si una palabra se escribe que con S, con Z, con C, ¿cómo se escribe? Porque claro, el lector pues puede leerlo de manera, digamos, lo lee, pero a veces no sabemos, ¿no? ¿Es una S, es una C? No sé, ¿tiene H muda o no la tiene? ¿Es B, es V? ¿Es G, es J? ¿No? Entonces, la única manera de saber escribir correctamente es usando el braille. Y no digamos nada para quien pretende aprender idiomas extranjeros. Es fundamental. Pensemos, sin ir más lejos, en el inglés, que es, yo creo, de los idiomas, más allá de los de alfabeto no latino, pero de los idiomas de alfabeto latino, es el menos fonético que yo conozco. O sea, entre lo que escribes y lo que lees hay una diferencia muy grande. Y entonces el braille es fundamental. Yo creo, sinceramente, bueno, obviamente para todo ciego de nacimiento lo es, e incluso diría yo para quien pierde la vista en edad adulta, por lo menos para los menores de, yo creo, 40 o 50 años, creo que es fundamental. Más para las personas más mayores de esa edad, vamos a ver, evidentemente si aprenden braille mejor, comprendo la dificultad y hay quien lo hace. Ojo, hay quien aprende braille en edad adulta, pero muy adulta. Pero bueno, comprendo la dificultad. Y al final esas personas ya han aprendido, ya han visto, ya saben leer, ya saben escribir bien, correctamente. Pero bueno, yo creo que siempre es importante, sinceramente. ¿Qué sucede? Claro, ¿qué pasa con el braille? Todos hemos conocido los libros, los grandes volúmenes en braille, en papel. Primero, abultan mucho. Es necesario tener en casa un gran espacio para acumularlos. Un libro, o sea, piensen, miren, yo tenía un diccionario de pequeña, el diccionario Vox de la lengua española, eran 33 volúmenes grandes, imagínense, eso es una estantería entera, solo para el diccionario. Entonces, y esto con todos los libros, piensen, no sé, la Biblia, piensen el Quijote, grandes libros, ¿no?, de nuestro idioma y de la humanidad. Y entonces, y cualquier libro es grande. Y además dependemos de las distintas asociaciones o imprentas braille que impriman esos libros. Y esto también sabemos todos que es un problema, porque no siempre llegan en los tiempos útiles que los necesitamos para el colegio, para la universidad, para cualquier cosa. No podemos estar dependiendo siempre de que alguien nos imprima un libro, un papel, lo que sea en braille. Y entonces, bueno, hoy día está muy extendida, desgraciadamente, la idea de que, ya llegaron los lectores de pantalla, ya se quedó el braille absoluto. No vale para nada, porque total, como ya todo nos lo lee el lector correspondiente, NVDA, JAWS, VoiceOver, Tollback, quien sea, ya está. No es así. No es así por los motivos que digo, no es lo mismo oír que leer, y además porque la tecnología no solo ha avanzado y avanza para que tengamos lectores de pantalla que son muy útiles y son con certeza absoluta complementarios y necesarios a las líneas braille, obviamente. Para muchas cosas, evidentemente todos los usamos. Y entonces no solamente la tecnología no solo avanzó para traernos los lectores de pantalla o las voces mejores, no solo avanzó para traernos la inteligencia artificial maravillosa, ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, pero también ha avanzado en el braille. O sea, el braille no se ha quedado obsoleto con el avance de la tecnología y con la evolución de la tecnología, sino que el propio braille ha avanzado al paso con la tecnología, ha avanzado con la propia tecnología. ¿Y cómo ha avanzado? Pues mediante la sustitución, entre comillas, del braille en papel por el braille digital que se lee a través en las líneas braille. ¿Y qué es una línea braille? Bueno, pues es un dispositivo que nos permite, ya sea si lo tenemos conectado a un ordenador o a un teléfono móvil, ya sea, como veremos, de manera autónoma, leer una de dos, o lo que estamos viendo en la pantalla del ordenador o del teléfono, es lo mismo que nos verbaliza VoiceOver o JAWS o NVDA, eso, leerlo en braille, o, todavía mejor, si utilizamos la línea braille de manera autónoma, le podemos meter ficheros, cualquier tipo de cosa, le podemos meter un Word, le podemos meter un PDF, un TXT, un RTF, cualquier archivo, y poder leer eso en braille. Miren, el avance de esto es espectacular respecto al papel, por la inmediatez y porque, primero,
porque no tenemos que cargar con 200 libros. Yo me acuerdo en el colegio, a veces cuando el profesor ibas a acabar el primero, estabas entre medias, entre el primer y el segundo volumen, tenías que llevarte los dos. Aquello, imagínense para cada asignatura, esto lo hemos vivido todos. Imagínense lo que abulta, lo que es cargar con todo eso. Entonces, las líneas Braille, bueno, ayudan a nuestra espalda, ayudan a no tener contracturas, ayudan a no cargar con tantas cosas. Y además la inmediatez, que esto es el punto fundamental. Y la inmediatez quiere decir, y lo veremos y lo experimentaremos, que si yo estoy en mi trabajo o yo estoy en una clase, a mí me dan directamente un archivo, yo ese archivo lo meto directamente en mi línea Braille y yo lo voy leyendo a la vez y en simultáneo que lo lee mi compañero vidente. Y esto lo mismo sucede en las clases, en la universidad, en la secundaria, en cualquier etapa educativa. Imagínense qué importante es que tú estás en clase, te dan, ya no te tienen que mandar las hojas antes porque es que hay que transcribirlas, te las pueden dar el mismo momento, te dan un pendrive y tú lo metes o te lo mandan por email si tienes una línea que lo soporte. Y sin necesidad de tener que estar conectándolo con el teléfono, que a lo mejor es incómodo, que no funciona el Bluetooth, que pueden suceder tantas cosas, o que te llega una notificación y te tapa el texto. Y esto influye y ayuda muchísimo a la inclusión social en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Y es un elemento fundamental. Y por eso vamos a tratarlo hoy. Vale, ya sabemos que es una línea Braille. Ahora vamos a ver qué tipos de construcción, qué tipos de líneas Braille hay y qué tipos de construcción de líneas que hay. Bueno, ¿cómo es una línea Braille físicamente? Para quienes a lo mejor nunca han podido ver una hasta ahora. Bueno, es un dispositivo, generalmente tiene arriba un teclado, tiene un teclado Braille, un teclado estilo Perkins, los de toda la vida, permite escribir, y luego debajo tiene las teclas de los comandos, que estos cambian de modelo a modelo, luego tienen unos botoncitos que, bueno, abajo tienen las celdas Braille, que ahora vamos a ver los distintos tamaños que hay, y en medio tienen unos botoncitos que sirven para llevar el cursor a una celda determinada, y esto nos sirve para corregir. Y bueno, luego ya tiene pues los distintos tipos de conexiones, la conexión para meterle un USB, para cargar, en fin, para meter auriculares, diferentes cosas. Y entonces, ¿cómo están construidas? Aquí lo fundamental es cómo se construyen las celdas Braille. Tenemos fundamentalmente dos tipos. Tenemos las tradicionales, que son las llamadas celdas piezoeléctricas, que son las que está probado que funcionan. Quiero decir, esto lleva ya, yo no sé, 20, 30 años, desde luego más de, yo les diría 30 seguro. Entonces, estas celdas está probado que funcionan, no hacen ruido, son duraderas, duran dependiendo, claro, todo esto depende del uso que le demos, pero si le damos mucha tralla, 3-4 años sin que se rompa nada, seguro. Luego los puntitos a base del uso obviamente se van desgastando, digamos así, y se tienen que arreglar. Pero bueno, estas celdas funcionan. Y luego, ¿qué sucedió? Esto funciona desde los años 90. La primera línea que yo tuve en mi poder fue el Bright Light de Blazy Engineering. Y en ese momento, la verdad, para mí fue un grandísimo avance. Yo siempre recuerdo una amiga mía italiana que me dijo que era la época en la que existían los disquetes, los floppies. Aquellos disquetes cuadrados que muchos de ustedes recordarán, los que tenemos unos ciertos años, los recordaremos, ¿no? Y entonces aquello eran cuadraditos y tal. Y entonces la posibilidad de meter ficheros, libros, yo recuerdo poder meter libros ahí, poder llevar miren, imagínense, es un aparatito pues poco más grande que el teléfono móvil. Y entonces el poder meter ahí, imagínense, esto puede llegar a tener, 32 gigas y le puedes meter una tarjeta SD para expandir la memoria. O sea, pueden llevar ahí lo que quieran. Imagínense la diferencia que es eso de tener que cargar con volúmenes. Entonces el poder meter un libro ahí pues es algo fundamental. Y entonces desde los años 90 este tipo de celdas, le digo, funcionan y están hasta el día de hoy. Se utilizan hasta el día de hoy. Claro, problema, son caras, sí. No sé exactamente el precio de cada celda, pero piensen que puede costar unos, no sé, $30 más o menos cada celda, imagínense, 30 euros, $30 más o menos. Vamos a hablar del euro y del dólar más o menos a la par, porque realmente el euro es un poco más barato en euros, pero poco. Entonces, bueno, para hacernos una idea, yo creo que sirve la comparación. Luego ya cada uno, bueno, pues ya lo puede convertir a sus respectivas monedas. Hablamos de patrón euro y dólar para que nos podamos entender todos, si les parece. Y entonces,
claro, son caras, pero funcionan. ¿Qué sucedió? Pues que allá por los años, bueno, hace algunos años, se pensó que para intentar abaratar el coste de las líneas Braille, porque efectivamente son aparatos caros, pues se investigó en intentar encontrar otro tipo de celdas para poder utilizarlas en las líneas Braille y se crearon las celdas mecánicas, llamadas celdas mecánicas. Estas celdas, ¿qué sucede? Tienen un punto muy bueno, tienen la ventaja de que los puntos, o sea, no, si se rompe un punto no es necesario probablemente cambiar la celda entera, pero tienen una desventaja importante. A día de hoy, desgraciadamente, no funcionan bien. El ejemplo más claro de estas celdas, bueno, ha habido dos. El ejemplo de una línea india que se llamaba Braille-Me, que era de la empresa Innovision. Esta línea, la verdad, fue un fracaso. O sea, yo he conocido a gente que la tuvo y todos han acabado muy descontentos de ella y se acabó estropeando. Y yo creo que ya, yo no sé, yo creo que ya ni la venden. Y el ejemplo que quizá todos conocemos y más claro es el de Orbit Research. La Orbit 20 y Orbit 20 Plus y Orbit 40 Plus. A mí me da mucha pena decirlo porque yo conozco personalmente a la gente de Orbit, les quiero mucho, es una empresa muy abierta y demás, pero yo tengo que decir que es que este tipo de celdas no funciona, quiero decir no funciona, funciona, pero se rompe muy rápidamente. Bueno, primero hacer un ruidito, que este ruidito en algunas situaciones puede ser un problema. Por ejemplo, miren, yo por ejemplo canto en el coro de mi parroquia, en la iglesia. Imagínense, claro, no puedes estar cantando y ric cada vez que pasas de línea. Imagínense, o en el trabajo, yo he tenido ocasiones en las que alguna gente se ha quejado, por ejemplo. Entonces, bueno, a ver, el ruido evidentemente es mucho menor que el que hace una máquina Perkins, pero es un ruidito que en ocasiones pues no queda bien, no está bien, ¿no? Puede crear problemas. Pero el mayor problema de estas celdas mecánicas, es que se estropean con mucha rapidez. Quiero decir, yo no conozco a nadie que la línea, y aun tratándola bien, o sea, no es una cuestión de mal uso ni nada, yo no conozco a nadie que le haya durado más de 6 meses sin tener un problema. Y como mucho pongan 1 año. Entonces, claro, sí, son más baratas, efectivamente, pero al final lo barato sale caro. Quiero decir, es verdad que entre eso y nada podemos pensar que es mejor, ¿cierto? Pero yo no lo recomiendo. Yo creo que es mejor ahorrar un poquito más o ir al mercado de segunda mano con ciertas restricciones, ojo, porque a ver, tampoco merece comprar un aparato pues que ya está tan obsoleto que no permite las conexiones, además ya saben cómo avanza la tecnología, que puede permitir un aparato nuevo, no tipo correo, tipo nubes, etcétera, etcétera. Pero bueno, en algunos casos puede servir, pero claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sí, esta línea cuesta menos, ciertamente, pero ¿qué sucede? En el momento en que se estropea, vamos a ver, a menos de que no tengamos, estoy pensando, gente que viva en Estados Unidos, pues que tenga un distribuidor allí mismo y la pueda llevar a arreglar y yo qué sé. Pero si no es así, las aduanas ya cuestan bastante como para tener que mandarla a arreglar, que te la devuelvan. Yo personalmente, por la experiencia que tengo con muchas personas, pienso que no merece la pena. Aquí en Europa ha sucedido así. Aquí en Europa la han vendido en varios países y miren, la han dejado de vender las Orbit por este motivo, porque se estropearon muchísimo. Y con gente en América yo también tengo la experiencia. Y me da pena decir esto, sinceramente, porque de verdad que les tengo mucho cariño. Pero este tipo de celdas se seguirá investigando, efectivamente, pero a día de hoy yo creo que no son lo fiables que deberían. Entonces, es mejor las celdas piezoeléctricas de toda la vida. Dicho esto, vistos los tipos de celdas que tenemos, vamos a ver qué tipos de líneas Braille hay. Tenemos 2 clasificaciones. La primera por tamaño. Hay líneas desde las más chiquititas, alguna hay de 12, pero bueno, principalmente de 14, que es la línea Focus, hasta 20, 40 y 80 caracteres, bueno, 20, 32, 40 y 80, algunas 24 y también, 20, 24, 32, 40 y 80. Las de 80 casi ni se utilizan, imagínense, son grandes mamotretos, la verdad. Las más utilizadas, sinceramente, son 20 y 40. Mi opinión, a mí, pero esto es una cuestión muy personal, yo prefiero las de 20, personalmente porque creo que te dan mucha más movilidad. Las líneas de 20 son muy pequeñitas, caben en cualquier bolso de mujer, chiquitito.
Y creo que ganas mucho en eso y que te permite ponerlas, por ejemplo, imagínense, estoy pensando en las típicas sillas de brazo, estas que hay en muchas salas de reuniones o en muchas clases, muchas academias de idiomas y demás, que es la silla esta que sale el brazo así y entonces ahí pones el cuaderno, entonces hay una línea de 20 te cabe, una de 40 ya vamos justitos. Y aparte que la de 40 pues requiere o llevarla colgada o una mochila y realmente el pasar de línea es muy sencillo. Las líneas hoy día tienen avance automático o tienen un botón para pasar de línea que te cae en el dedo, ya sea en el pulgar o el meñique, y entonces yo pienso que no se nota y pienso que la de 20 es más utilizable, pero hay a quien le gustan las de 40, por ejemplo, a lo mejor para temas de matemáticas, de música, esas cosas, ahí sí el tener una línea más grande quizá pueda ayudar, pero bueno, esto es una cuestión muy personal. Y la segunda clasificación, que es la más importante, es por el tipo de clasificación, por el tipo de funciones que tiene la línea. Aquí tenemos principalmente, tenemos varios grupos. Las más básicas de todas son las llamadas, entre comillas, líneas tontas. Son aquellas líneas que no tienen e incluso ni siquiera teclado Perkins. Es la línea pura y dura que solamente funciona si la conectamos a un ordenador o a un teléfono móvil. ¿Esto qué nos implica? Pues que hay una subordinación total de la línea Braille al aparato al cual está conectada, al teléfono o al ordenador. ¿Y esto qué supone? Pues que, por ejemplo, imagínense que la tenemos conectada al teléfono y estamos leyendo un texto, pero en ese momento nos llega un WhatsApp, nos llega una notificación del periódico o de cualquier cosa, del correo. Pues nos va a tapar el texto nuestro, la notificación nos tapa y entonces es bastante incómodo, sinceramente. Y nos hace, otra incomodidad, es el tener que llevar dos aparatos y estar pendientes de que funcione la conexión. Además, hay otra cuestión importante. No todas las líneas se conectan de igual manera e incluso algunas hasta no se conectan y dependiendo cómo y de qué con los distintos dispositivos. Les pongo un ejemplo. Lo veremos. La línea, el Braille Sense, que lo veremos. Bueno, hoy día casi todas las líneas Braille para la conexión a los ordenadores o a los teléfonos utilizan el llamado protocolo HID, Human Interface Device. ¿Y esto qué hace? Pues que simplemente la conectas por USB. También se puede conectar por Bluetooth. El Bluetooth, pues tiene en mi opinión, esto es personal también, las desventajas de que consume mayor batería y de que la conexión puede ser más o menos estable. El USB yo lo veo más fiable. Pero claro, ¿qué pasa? Entonces, el HID, el protocolo HID, ¿qué es lo que implica? Que tú conectas directamente la línea al aparato, al USB por cable y al aparato y funciona. Hay algunas líneas, como el Braille Sense, que por ejemplo todavía tienen un protocolo antiguo y no se conectan así y es necesario instalarle controladores, los famosos drivers o controladores. Pero bueno, la mayoría pues sí lo permiten. Otro problema es que no es lo mismo conectar a un ordenador con Windows que a un ordenador con Mac, porque hay algunas líneas que no se conectan con Mac, porque ahí, pues por cuestiones de Apple, o sea, porque Apple es más, como sistema operativo, es más cerrado y entonces pues quieren hacer ellos todo y a veces no le dejan hacerlo, me refiero a la empresa en sí de la línea Braille, lo tienen que hacer ellos y llevan su ritmo y sus tiempos. Entonces, no está claro que todas las líneas se conecten a todos los dispositivos y que se conecten de la misma manera. Y esta función de utilizar la línea, esta función que tienen las líneas tontas, conectarlas, que funcionan solo y únicamente conectadas al ordenador o al teléfono móvil, lo tienen todas las líneas. Con lo cual, las líneas tontas, que además hoy en día están en retroceso, se tiende a líneas que funcionen de manera autónoma. ¿Por qué? Porque, claro, estas líneas tontas también implican, pues eso, que tienes que usar siempre, llevarla conectada a otro dispositivo. No puedes usarla ella sola. Entonces, pues es más incómodo, evidentemente. Y además, como el resto de líneas también tienen esta función, pues estas líneas tontas, yo, personalmente las desaconsejo y además creo que, están en retroceso. El segundo tipo de líneas, un poquito más avanzadas, son las líneas que tienen anotador, tienen ciertas funciones autónomas, pero no llegan a tener un sistema operativo estándar. El ejemplo más claro de estas líneas, por dos ejemplos. La línea Focus tiene unas funciones de anotador muy básicas. Aquí hay dos, en este grupo, podríamos decirlo así, hay dos subgrupos. Las básicas, súper básicas, que sería, por ejemplo, la Focus
o la Orbit. La Focus es todavía más básica que la Orbit, porque la Focus no tiene ni siquiera perfiles de idiomas, si queremos utilizar varios idiomas. El almacenamiento que tiene es muy poquito y solamente permite escribir en formato TXT. Escribir y, ojo, introducirle ficheros en TXT. Y además la Focus, la memoria que tiene, pues es muy pequeñita. Y además es grande. O sea, la Focus, a mí no me gusta como línea porque es demasiado grande, porque solo la hay de 14 celdas, que es poco. O sea, para mí 14 celdas no te da para poner las dos manos, por ejemplo, para leer. Entonces te queda un poco... Para mí el tamaño ideal es 20 y ya si alguien quiere más grande, 40, pero es que 14 se queda un poco pequeña, en mi opinión. Esto es súper personal. Ojo, no quiero yo aquí sentar cátedra ni no tengo la verdad absoluta, por supuesto que no. Esto es personal. Y además la Focus y la otra es 40, que para mí es demasiado grande y las funciones que tiene para mí son demasiado básicas. No llega, no llega sinceramente a lo que yo necesito personalmente y no son más baratas, ojo, que otras líneas con más funciones. Entonces, personalmente pienso que no merece la pena. Además, ojo con la Focus para los usuarios de Mac, porque como la Focus es de Freedom Scientific, igual que lo es JAWS, para actualizar es necesario Windows, con lo cual el que sea usuario de Mac, mejor que se compre otra línea, porque no la voy a actualizar con el Mac. Dicho lo cual, entonces, primer grupo 2, subgrupo 1, o sea, líneas con funciones autónomas muy básicas, muy básicas, solo le puedo meter archivos en TXT y esto me dirán, ¿qué problema es? Pues, a ver, si a un vidente le hablamos del TXT, es muy probable, salvo que sea un entendido en informática, que no sepa de qué le estamos hablando. Pásame un archivo en TXT. ¿En qué? ¿Qué formato? ¿Qué? ¿No? Entonces ya tenemos nosotros que andar con la conversión de Word a TXT y ya necesitamos ahí para eso el ordenador. Entonces, bueno, pues yo prefiero que puedan admitir otro tipo de archivos, por ejemplo el Word por lo menos. Y también, claro, escribir en TXT, con lo cual si yo se lo quiero pasar luego a alguien que vea, pues también o se lo convierto a Word o a veces lo ven raro porque no le ven formato. Entonces, bueno. Luego, bueno, otra cosa muy importante, y estas son las líneas más con funciones autónomas pero más básicas. Y luego el grupo por tanto 2.2, serían las líneas que tienen funciones autónomas y que ya tienen alguna función más. No llegan a tener un sistema estándar, pero tienen algo más. Y aquí el ejemplo más claro es la Brilliant de la serie BIX. BI es Braille Input, que por tanto Braille Input nos indica que ya tiene un teclado para entrada de Braille, o sea, un teclado que nos permite, aparte de leer, nos permite escribir. Y las tenemos de 20 y de 40 caracteres. Esta línea la vamos a ver luego. Tiene funciones autónomas y permite, es verdad que solo nos deja escribir en TXT, pero al menos nos permite meterle archivos en Word o en RTF o algunos PDFs, pero ahí con los PDFs en cuanto sea un poco largo se bloquea, pero bueno. Ya es algo más, no es un sistema estándar, pero ya sirve para, podemos tomar notas en el trabajo, en la universidad, en una clase de idiomas, en el colegio, etcétera, etcétera. Ya podemos hacer algo con ello y es muy cómodo. Tercer grupo, las superlíneas. Las líneas u ordenadores con sistema, yo les llamo tablets u ordenadores con sistemas operativos estándar. Esta es la repera de moneda, la verdad. Estas son muy buenas. Entonces son líneas que tienen, por lo general es Android y alguna hay también, o está en proceso de salir con Linux. Entonces, ¿qué líneas tenemos? El BrailleSense, que lo veremos, para mí a día de hoy es el mejor producto que existe. Es verdad, es muy caro, sí, $4.000, sí. Pero yo personalmente la tengo hace casi 4 años y para mí son los mejores $4.000 que he gastado en toda mi vida, sinceramente. Y luego también tenemos la Seika Mini Plus, que está para salir en breve, en los próximos meses, y que también va a tener Android y que está muy bien. Estas líneas, ¿qué es lo que tienen de bueno? Con estas líneas podemos hacer todo. Todo, quiero decir, tienen Android por debajo. Entonces, tienen por un lado sus propias funciones, vamos a decir así, facilitadas, intuitivas, un editor de textos, un correo, de manera que es fácil consultarlo, pero si queremos nos podemos ir a Android. Podemos utilizar el Play Store, podemos instalar cualquier aplicación que queramos, que funcionará mejor o peor en función de la accesibilidad de la aplicación. Eso no depende de la empresa de la línea Braille. Si la aplicación no tiene los botones etiquetados, como sucede con el diccionario de la RAE, pues no tenemos nada que hacer. Pero si la aplicación funciona bien, pues fantástico. Y
podemos instalar cualquier cosa y entonces tiene, pues incluso de manera facilitada, tienen todo tipo de aplicaciones. Tienen el correo electrónico, tienen Word, tienen, por ejemplo, la nube. Esto lo veremos, esto es muy importante. Miren, yo hice hace unos años un curso de portugués y entonces era un curso online. Entonces eso me permitía a mí estar conectada a Meet con el teléfono y de manera independiente tener la línea Braille, ir viendo, conectarme a Google Drive e ir viendo a la vez que mis compañeros videntes lo que la profesora colgaba allí. Por tanto, y poder ir leyendo con ellos y de todo. Además, también permite, claro, como tiene correo electrónico, obviamente todas estas líneas se les puede meter un pendrive, a las de las funciones básicas autónomas también. Esto es muy importante porque aquí te dan en una clase directamente el texto y tú lo puedes en ese mismo momento leer con tus compañeros. O sea, ya no es la cosa de, oiga, mire, démelo unos días antes, que es que tengo que pasarlo a Braille, o mire usted, que es que tengo que prepararlo en mi casa. No, allí mismo te lo pueden dar y lo sigues con el resto de la clase. Y esto, fíjense, lo importante que es para la inclusión. Con Linux hay yo creo que ya ha salido en los Estados Unidos. No sé si va, sinceramente, fuera de Estados Unidos, no sé si va a venderse o cuándo qué. Es la línea yo antes les hablaba de Blazing Engineering. Blazing Engineering desapareció porque fue comprada por Freedom Scientific con el acuerdo de que en 20 años no podían volver a hacer productos para ciegos. Esos 20 años ya pasaron, esto fue en 2000, más o menos 2000, 2002, por ahí. Los 20 años ya han transcurrido y entonces se ha vuelto a refundar con el nombre de Blazing Technologies. Y han creado un aparato que se llama BTSpeak, que ahora veremos, y su hermano grande, vamos a decir así, que tiene línea Braille, que se va a llamar BT Braille. Entonces, esto en Estados Unidos, insisto, creo que ya está. Y esta línea pues tiene Linux, es como un ordenador Linux, además lo venden como ordenador de bolsillo, el Pocket PC, o sea que realmente es un Linux puro y duro, pero con teclado Perkins y con una línea Braille, con lo cual los comandos de Linux los han creado, por decirlo así, con línea Braille. O sea, pues no sé, el tabulador, imagínense, es el espacio 4.5 y el Shift Tab es el espacio 2.3, 1 y 2, ¿no? Comandos así, el Control es el espacio 7 y 8, el Alt es espacio más no sé qué, ¿no? Entonces es simplemente aprenderse las combinaciones y así funciona. Y también hay ejemplos con Windows, pero los ejemplos con Windows que existen, hay una línea francesa que es una línea Braille de 40 caracteres que también tiene teclado Perkins y es igual lo que les decía, pero es con Windows en vez de con Linux. Tiene ciertas combinaciones y luego hay ordenadores con teclado QWERTY normal. Bueno, yo les estoy hablando de las líneas Braille que tienen teclado Perkins. También hay algunas con teclado QWERTY. Orbit tiene la suya, Humanware, que es la empresa de la Bryant, tiene también la suya, la Mantis, que son líneas con teclado QWERTY. Claro, son mucho más grandes, son un gran mamotreto, a mí me parece gigante, pero hay gente que le gusta. Y entonces también hay, como les digo, ordenadores. Un ordenador puro y duro, por ejemplo el Seika Studio, es un ordenador con Windows, normal y corriente, pero que tiene, y Orbit va a sacar una también, la Optima Braille, que tienen una línea Braille. Entonces, pues es grande, sí, es gigante. Es como llevar el ordenador y la línea en un solo aparato. Y bueno, luego tiene otras funciones. Por ejemplo, le puedes escribir en Braille con el teclado QWERTY como si fuera con la fila de la F y de la J. Como si fueran, por ejemplo, la F es el punto 1 y la A es el 3, ¿no? Y la J es el 4 y la ñ es el 6. Entonces, con esa fila escribes como si tuvieras un teclado Braille. Entonces, bueno, pues eso también existe y tiene Windows y tiene la línea. Y este es el modelo el grupo más avanzado de las líneas Braille. También que tenemos, además, ahora hace unos años nacieron, y aquí el ejemplo más claro es la Orbit Slate de Orbit Research, las líneas Braille multilínea. A ver, yo personalmente, a mí me parece, en fin, estas líneas, que son más grandes y que es, pues realmente es una línea Braille con 4 o 5 filas de líneas. O sea, en vez de una, pues tienen 4 o 5. La Orbit Slate, por ejemplo, tiene 2 modelos. Una que son 5 líneas de 20 caracteres y otra que son 3 líneas de 40. ¿Qué ventaja puede tener? Pero claro, es grande y pesa. También se lo digo, ¿eh? ¿Esto qué ventaja puede tener? Bueno, pues yo qué sé. O sea, yo no se la veo no le veo una gran ventaja, sinceramente. Solamente permiten almacenar archivos en TXT
bueno, tiene la ventaja a lo mejor para quien necesite leer columnas, leer documentación que esté en columnas, a lo mejor para quien necesite usar música o matemáticas, para quien quiera ver gráficos, estoy pensando en las matemáticas, por ejemplo, y demás, para cosas muy específicas. Bueno, la Orbit Slate utiliza celdas mecánicas, con lo cual, bueno, pasa lo que pasa, que al cabo de X se rompe. Es que es así. Entonces, bueno, pero ahí están. ¿Esto evolucionará en el futuro? Pues probablemente, pero bueno, de momento ahí está. Y luego, por último, tenemos, no son en sí líneas Braille, pero bueno, tenemos pequeños aparatitos que tienen teclado Perkins y voz únicamente. Que bueno, estos no son objeto exactamente de nuestro taller, pero bueno, existen y hay gente que le pueden resultar de interés, porque pueden escribir en Braille, también se puede conectar al teléfono, entonces bueno, pues pueden escribir en Braille rápidamente para tomar notas y demás, y son muy finitos, ocupan muy poquito, no pesan casi nada y pueden ser cómodos. Y estos son los tipos de líneas Braille que tenemos. Bueno, ¿y entonces qué sucedió? Pues claro, el nacimiento de este Braille digital tuvo dos consecuencias importantes. Se crearon dos cosas. En primer lugar, los tipos de Braille. Se creó un nuevo tipo de Braille. El Braille que nosotros conocemos de toda la vida, el que hemos leído todos en papel, de toda la vida, es el denominado Braille integral. Braille grado 1, el Braille integral de toda la vida. Bueno, ¿qué pasa? Pues que cuando se crearon las líneas Braille, se creó el llamado Braille computerizado. ¿Por qué? Porque hay para ciertas cosas, por ejemplo, el introducir en las líneas Braille las contraseñas Wi-Fi para conexión a Wi-Fi, por ejemplo, las direcciones de correo electrónico para aquellas líneas que permiten utilizar a través de la línea el correo electrónico y demás, requieren el Braille informático, el Braille computerizado o informático, es lo mismo. ¿Este Braille qué es? Bueno, pues que utiliza los teclados de las líneas Braille. En vez de 6 puntos, los 6 puntos de siempre toda la vida tienen 8, tienen un punto 7 que cae en el... Además las teclas son ergonómicas, con lo cual te caen exactamente como en la posición de la mano. Entonces el punto 7 te cae en el meñique de la mano izquierda y el punto 8 en el meñique de la derecha. ¿Y qué pasa con...? Entonces, ¿por qué sirven estos puntos? ¿Para qué? Pues las mayúsculas. ¿Qué pasa con el Braille computerizado? Elimina signos. Entonces, por ejemplo, en vez de hacer la mayúscula con los puntos 1, 3, por ejemplo, para poner casa, pues en vez de poner 1, 3 y luego CASA, ¿cómo se hace la mayúscula? Con el punto 7. Entonces apretamos a la vez el punto 7 y la C y entonces ya nos sale casa con mayúscula. Para los acentos, pues igual con el punto 8, la I con acento, pues puntos 3, 4, 8, la A con acento 1, 2, 3, 5, 6, 8, ¿no? Así, los números. Le quitamos el signo de número, los puntos 3, 4, 5 y 6, que usamos siempre para hacer el signo de número, pues eso lo quitamos y le añadimos al número en sí, por ejemplo, el 6 es la F, ¿no? Pues le añadimos el punto 6 a la vez. El 3, la C, pues 3 más el punto 6 y así sucesivamente. Entonces, este es el Braille. Entonces, todas las líneas Braille veremos que tienen dos perfiles, por lo menos ya las que son anotadores y computadores o tablets tienen ya tienen tablas. Entonces, existen varias tablas, la tabla, pero esto no implica, ojo, que tengamos que dejar de usar el Braille integral. Yo, de hecho, les digo, yo no me he acostumbrado al Braille computerizado. Sé que existe, lo uso cuando no tengo más remedio para meter la contraseña de la Wi-Fi y demás, o la dirección de correo, pero yo en mi día a día utilizo el Braille integral de toda la vida porque es el que me gusta, es con el que he nacido y es el que he usado desde que tengo uso de razón. Entonces, y además me cuesta mucho trabajo pensar el darle al punto 7 con la mayúscula, no sé, yo no me he acostumbrado. Hay gente que le gusta, hay gente que lo utiliza, pero yo soy ya un poco mayor para debe ser, en fin. Y entonces existen en cada línea Braille, existen perfiles, existen tanto tablas de Braille integral como de Braille computerizado. Podemos utilizar la que queramos, ¿vale? Esto depende de cada persona. Y también existen tablas, está el Braille en español, pues yo creo que el 100%, el 90% del mundo utilizamos, de los que tenemos el español como lengua materna, el grado 1, el Braille integral. Luego está la estenografía también tiene su tabla en las líneas Braille. Quizá en América se utiliza, aquí en Europa ya les digo, se utiliza cero. O sea, gente menor de 50, 60 años no se utiliza. La gente de más de 50, algunos la utilizan. Yo sé que en América se usa un poco más por la cercanía con Estados Unidos y porque los ingleses
utilizan exclusivamente eso. Ingleses, gringos en general, ingleses, americanos, sajones, la utilizan en general. Ellos es su manera de escribir para todo, con lo cual cuando tú vas a pretender leer algo en inglés y no sabes estenografía, directamente no puedes leer. Ahora hay programas de conversión y demás, pero en fin. Y los alemanes igual, utilizan la estenografía para todo. Nosotros latinos, pues no, ni en España, ni en Portugal, ni en Italia, nosotros usamos el braille integral, pero también existe, para quien lo quiera, la tabla estenográfica en las distintas líneas braille. ¿Y qué más ha creado este braille digital? Aparte de crear el braille computerizado y distintos tipos de braille, también ha creado archivos en formato específico del braille. ¿Esto por qué? Por un tema de los derechos de autor, sobre todo. Evidentemente, yo les digo, yo no lo uso. O sea, yo personalmente y normalmente utilizo siempre me gusta más utilizar los formatos Word, TXT, RTF y demás. Funcionan perfectamente ¿y por qué funcionan bien estos formatos? Porque hoy día todas las líneas braille tienen lo que se llama un transcriptor braille. Esto es una maravilla, que esto anteriormente no existía, en las primeras líneas de los años 90 no existía. ¿Y qué es? Pues que el braille, si tú lo metes en un pendrive y se lo pasas a alguien que ve y lo quieres meter, o bueno, alguien que ve o tú mismo lo quieres meter en un ordenador, te lo lee bien. O sea, no te lee, por ejemplo, no te lee la ñ como un 7 o yo qué sé, o la mayúscula como abre llave o el signo de número como almohadilla, sino que te lo lee pues tranquilamente, un 1, el 1 como 1, la mayúscula como mayúscula y la ñ como ñ. Fenomenal. Y en los acentos lo lee bien. ¿Por qué? Pues porque tiene un transcriptor de braille que hace que se interprete, digamos, el braille, lo traduzca, por decirlo así, al código normal. Esto es explicado de manera muy simplista. O sea, esto lleva por debajo un montón de cosas técnicas y demás, pero para decirlo de manera simple, que todos nos entendamos, es así. Hoy día casi todas las líneas tienen el transcriptor. Entonces, prácticamente todas. Entonces, bueno, pues es una ventaja. La verdad, esto ayuda muchísimo. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué hablaba yo del transcriptor braille? Porque eso permite que si yo le meto a la línea braille un archivo en TXT o en Word o en RTF, me lo lee perfectamente y todo fantástico. Pero ¿qué pasa? Hay en determinados países, porque, bueno, por ejemplo, países como Portugal o Italia, pues directamente todos los archivos te los dan en estos formatos, no hay problema. Hay países que han creado sus propios ficheros con ficheros de braille. Por ejemplo, España. Y digo esto porque, por ejemplo, todos nos habremos encontrado, también en América, con algún fichero .bra. Esto es por un tema, insisto, de derechos de autor. Para que sean archivos que solo puedan ser leídos por los ciegos y, bueno, pues que no se hagan copias y cosas raras y, en fin. Entonces, ¿qué son los ficheros braille? Esto es como si tuviéramos, imagínense, como si se fuera a imprimir el archivo en braille. Para imprimir, pues claro, hay que mandarle algo a la impresora, pues lo que se manda son estos archivos BRA. Entonces, si no lo imprimimos, en vez de imprimirlo, lo metemos en la línea, pues son archivos BRA que nos lo lee. La línea braille lo lee perfectamente. Pero si nosotros lo metemos en un ordenador, no lo lee, salvo que tengamos un programa de visualizador braille y demás. Esto es realmente para leerlo con la línea braille y si se lee de forma autónoma, pues mejor. Los sajones tienen sus formatos BRF y BRL. Y ahora se está intentando crear un formato estándar que por ahora le han dado el nombre de E-BRF, que en teoría va a hacer que, porque claro, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos leer en español un BRF, pues no nos va a salir bien porque los acentos no van a salir bien, las mayúsculas tampoco, la ñ tampoco y demás. Esto está hecho para los sajones, para su idioma, que como no tienen ni acentos, ni ñes, ni cosas de estas, pues no. Pero nosotros, si queremos leer en español un BRF, no lo vamos a leer bien. Nosotros tenemos que leer un BRA. Y entonces, bueno, el BRA en inglés, pues bien, pues como no tiene acento ni cosas raras, no pasa nada. Entonces, pues ahora quieren crear el E-BRF, que en teoría debería leer todos los idiomas y demás. Esto está todavía no es una realidad. Ya hay líneas braille, como la Bryant, que en la última actualización ha implementado la posibilidad de leer este tipo de archivos, pero yo no me he encontrado todavía ninguno realmente en ningún sitio para poder leerlo. Entonces, están en ello, pero todavía no es una realidad común. Y bueno, yo creo
que la primera parte general sería hasta aquí. Ahora, si quieren hacer alguna pregunta o algo, pues aquí estamos. ¿Podría preguntar? Sí, por favor, si puede indicar su nombre y Claro desde que sí. dónde, pues mejor, porque así ponemos cara y ojos y Sí, por sabemos demás. supuesto. Claro, María. Ante todo, bueno, mi nombre es Raúl de Perú y hemos Encantada. tenido algunas comunicaciones anteriores. Felicitarte por la labor importante que realizas en todas tus redes sociales y por esta disertación. Quería consultarte sobre la línea ECO que la distribuía o la promocionaba la ONCE, si todavía existe y en qué tipo de línea la podrías catalogar. Y también con respecto a las líneas, seguro que ya lo vas a desarrollar más adelante, pero si nos puedes dar un adelanto sobre las líneas Focus, si trabajan bien con JOS o NVDA. Gracias. A ver, las eco ya no se venden desde hace un montón de años. O sea, las eco son más viejas que yo, que tengo 45 años casi. Entonces, estas son líneas tontas, absolutamente líneas tontas. No permiten ni almacenar ficheros, ni meterles nada, ni escribir, ni hacer nada. Encima, no tienen, o sea, como son tan antiguas, estas líneas solo funcionan con puerto serie, con lo cual, si las queremos conectar a cualquier ordenador actual, tenemos que tener un adaptador de puerto serie a USB, si es que todavía se vende. Entonces, bueno, y además es que pesan como, o sea, yo no sé, son súper antiguas, sinceramente. La Focus. A ver, la Focus no la vamos a ver porque yo personalmente no las tengo, nunca las he tenido porque no me gustan. A mí creo que son demasiado básicas, no son tontas, pero son casi tontas. Quiero decir, sí que tienen se les pueden meter textos, tienen un pequeño editor de texto que solo tiene editor en TXT, ojo. No sé siquiera, la verdad, si tienen transcriptor de Braille o si... o sea, para escribir tú y leértelo tú, fantástico, pero yo no sé si luego eso lo pasas a un ordenador, no sé qué tal se ve, yo no sé si tienen transcriptor, sinceramente, lo puedo preguntar. Y bueno, a mí es que se me hace grande y tiene pocas funciones para lo que yo necesito, pero bueno, con JAWS funciona muy bien, porque claro, es la misma empresa, de hecho está creada para ser utilizada con JAWS, y con NVDA, también funciona, claro. Sirven para, bueno, tú lo puedes conectar tanto al ordenador como al teléfono, funcionan bien, o sea, sé que funcionan bien, pero claro, si vas más allá, si ya la quieres usar de forma autónoma, funciona, pero tiene es poca la memoria que tiene, solo admite los TXT y demás. Y las teclas de la Focus, a ver, esto es una cosa personal, de experiencia personal, pero oye, yo es que soy muy maniática, lo reconozco. Bueno, el punto de la Focus es bueno, eso ningún problema, el punto es bueno, se lee bien, tal. A mí las teclas, no me gusta ese tipo de teclas, yo ya he tenido, porque son teclas que a base de mucho uso, se te quedan hacia abajo, con mucho uso, yo he tenido alguna línea Braille con ese tipo de teclas e incluso ordenadores y al cabo del tiempo pues las teclas se te quedan un poco hacia abajo, pero bueno, a lo mejor es que soy yo que le doy muy fuerte, pero es mi experiencia. No es para mí la línea favorita. Yo, por ese precio, se me ocurre, la Bryant, por ejemplo, cuesta menos y es bastante mejor. La verdad. Excelente, gracias. Muchas gracias a ti por tu participación. Continuamos con la ronda de preguntas, por favor. Daisy Ávila, Daisy Consuelo Ávila, por favor, tienes la palabra. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, los saluda Daisy Ávila desde Colombia. Bueno, yo tengo dos preguntas en una sola. La primera pregunta es si en las líneas actuales vienen el braille tanto computarizado como ¿cuál fue el otro tipo? Integral. Integral. ¿Vienen en una sola o son aparte? Vamos a ver. En una sola parte, ¿a qué te refieres? Quiero decir, tú en la línea puedes... en la misma línea braille se puede manejar el integral. Sí, porque tú tienes perfiles, tú te creas perfiles de idiomas. O sea, tú te creas de idiomas, pero que puede ser 2 de español. O sea, tú te puedes crear tu perfil computerizado y tu perfil integral. Entonces, cuando tú necesitas el integral, te pones el perfil integral. Cuando quieras el computerizado, te cambias al computerizado.
Y la segunda pregunta Eso, tiene... perdona, dime. esto lo tiene, por ejemplo, lo tiene la Braille, lo tiene el Braille Sense, y yo creo que la va a tener también la Seika. Por ejemplo, la Focus, y ahí lo tiene Orbit. La Focus no lo sé, porque por perfiles yo creo que no tiene. Pero ahí ya te digo, os digo, yo nunca la he tenido, entonces no quiero decir algo que no sea cierto. Ok. Y la segunda pregunta tiene que ver casi con lo mismo, solo que, bueno, yo manejo estenografía, a mí me enseñaron estenografía en la primaria. En esa misma línea braille también viene el Sí. equipo estenográfico. Sí. Ok. Tú te puedes crear tus perfiles. Tú te puedes crear 3. El de integral, el estenográfico y el computerizado. Entonces, en función de lo que necesites en cada momento, te activas uno y otro. Y además, se activa muy fácilmente. Hay un atajo, hay unos comandos de atajo para... O sea, le das a una combinación de teclas y cambias de perfil, con lo cual es muy sencillo. Ok. Es que como, o sea, yo pues lo digo porque yo en el momento, o sea, nunca he manejado una línea braille y a la mano no tengo ninguna. Por eso pues estoy aquí en esta reunión, porque sí me han hablado de ellas, sé que existen, pero pues nunca las he tenido. Pues yo espero que te animes de verdad y que si puedes, si tienes la posibilidad y tal, acabes comprándote una, porque vas a ver que tu vida cambia mucho, 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 sinceramente. Ok, Sí, pues, Daisy, muchas gracias. vale. Esther Rodríguez, ¿ya tienes la palabra? Igualmente, por acá todavía en Perú es temprano. Control de tu micro. Va referido a exactamente en mi caso, que soy estudiante universitaria de administración. Quisiera que me sugiera cuál sería quizás la línea braille más que se adapte un poco más a mi condición, o en el caso de un estudiante de estudios superiores, ¿no? Porque soy nueva en este tema también y me ha parecido muy interesante lo que he explicado en todo este proceso. Muchas gracias. A ver, esto depende de la posibilidad económica que tengas. Tal cual. Mínimo la Braille. Y si tienes la posibilidad, a ver, a día de hoy el mejor aparato para mí es el Braille Sense, pero va a salir la Seika, que va a costar menos dinero, tipo la mitad. O sea, a ver, más o menos por hacernos una idea, estoy hablando de precios de España, que son los que yo conozco más o menos. Luego esto depende mucho, luego temas aduanas o temas, bueno, eso luego esa es otra cuestión que también se puede tratar si quieren y si al final tenemos tiempo. ¿Cómo se hace para comprarlas? Porque claro, tenemos el problema de los distribuidores, de las aduanas, etc, o de la posibilidad de que si alguien tiene un familiar en otro sitio se lo pueda traer y demás, o de que veamos la manera así, de aquella manera de traerla, ¿no? Evitar aduanas y demás. Entonces, mínimo la Braille aquí tiene un precio de 1.600 euros, más o menos. El Braille Sense son 4.000 y entre medias va a salir en algún momento breve la Seika. La Seika va a costar menos que la Braille y va a tener pues casi es lo mismo. Tiene Android, pero todavía hay funciones que las están implementando que ya luego mencionaremos. Entonces, realmente alguna de esas 3, o sea, yo por lo que conozco a día de hoy, la Seika está en proceso, con lo cual todavía no es una medio realidad, o sea, existe y tal. Yo he visto versiones de prueba, pero todavía están desarrollando funciones. Entonces, a día de hoy, pues, si tienes la posibilidad del Braille Sense, fantástico. O sea, esa línea te va a dar todo. Esa línea te va a dar, es que hasta la vamos a ver, la conexión a la nube, por ejemplo. Eso para seguir clases puede ser muy interesante para que si cuelgan cosas en la nube, ese tipo de historias. Incluso el propio correo y demás. Y si no puede ser esto, pues por lo menos la Braille, porque eso sí que te va a permitir realmente poder tomar notas en las clases, sin nada más que ese aparato, poder leer, poder hacer muchas cosas. Ok, muchas gracias. Bueno, sí. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Creo que había un caballero ahí. Sí. Vemos varias manos. Sí, por Buenos aquí. días. Perdón. A ver, vamos en orden con el señor Carlos Monge, por favor. Permiso. Bueno, muchas gracias. Sí, habla Carlos Eduardo Monge de Cali, Colombia. Mucho gusto. Felicitaciones, María. Excelente explicación. Tengo 2 preguntitas. ¿Cuál es la razón de que
las líneas braille actuales tengan su línea braille abajo y el teclado Perkins arriba. Muy rara vez he visto lo contrario, línea braille arriba y Perkins abajo, si hay alguna razón técnica. Y la otra es, yo nunca puedo entender la barra de estado de la línea braille, que son 4 caracteres antes. Si puedes explicar más adelantico ese tema, la barra de estado de la línea braille. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué está abajo en vez de arriba? Sinceramente no lo sé, porque desde el inicio lo han hecho así, ni idea. O sea, esto no es una cuestión técnica, es una cuestión de, pues no sé por qué la barra de estado del iPhone está arriba y no abajo, ¿no? Pues porque lo han hecho así, o sea, no hay un motivo técnico. Yo reconozco que ahora a mí me resultaría raro verlo al contrario, la verdad, porque me he acostumbrado a verlo así. Ciertamente es cierto, por ejemplo, la línea india esta que les decía, el Braille-Me, era al revés, por ejemplo. Esta tenía la línea arriba y a mí se me hacía extrañísimo, ¿no? Entonces, es verdad que si lo comparamos con la máquina Perkins, claro, el papel está arriba y las teclas abajo, ¿no? ¿Y por qué lo han hecho al revés? Pues ni idea, sinceramente. Yo creo, no lo sé, yo creo que porque es más fácil quizá. Bueno, a lo mejor, o sea, ahora pensado así, a lo mejor tiene muchas gracias por la pregunta porque nunca me lo había planteado. Pero yo ahora puede ser que le vea una cuestión técnica quizá, y es el tema de pasar de una línea a otra, porque los botones están abajo, los botones están abajo para que podamos acceder a ellos directamente, sea con el pulgar o con el meñique, en función de la línea, ¿no? Claro, si la ponemos arriba, ya nos queda un poco más difícil, más incómodo, ¿no? Pasar de línea con el pulgar o tocando un botoncito que te llegue al pulgar, me refiero, que te llega al pulgar o al meñique, porque te pilla un poco lejos, ¿no? Yo creo que a lo mejor la razón puede ser esa. En cuanto a la barra de estado, yo sinceramente, yo no lo sé, porque es que yo reconozco que nunca utilizo la línea conectada al ordenador. Yo sé que se refiere, yo creo, a temas de, no lo sé, la verdad, a temas del número de celdas o de, no lo sé, pero eso... me quedo con la pregunta, si te parece, y bueno, pues si tengo tu contacto, eso, yo lo pregunto y te contesto, porque yo nunca la uso conectada y entonces nunca utilizo la barra de estado, la verdad. Muchas gracias, ok. Ok, muchas gracias, Carlitos. Mariela García, por favor. Hola, buenos días. Saludos catrachos desde Honduras. Hablo de la Escuela para Ciegos Pilar Salinas. Y fíjese que mi pregunta, muchas gracias, excelente información. Mi pregunta es un poquito más pedagógica. ¿Desde qué edad es recomendable que un niño esté utilizando, se le coloque a disposición lo que es la línea braille? Y cómo la importancia de la línea braille para las personas o niños o la población con sordoceguera. ¿Qué tan importante es y factible? Gracias. Gracias a ti, Mariela. Bueno, primero, empiezo por el final. Para la sordoceguera es fundamental, directamente fundamental, porque si es fundamental para los ciegos, que tenemos por lo menos la posibilidad de escuchar una voz, imagínense para quien encima no la tiene. O sea, para un sordociego es simple y llanamente fundamental. Si no, un sordociego no se va a poder alfabetizar correctamente. Y en cuanto a qué edad, miren, yo tuve la primera línea braille pues cuando salieron al mercado y tal. A ver, pues justo antes de empezar la secundaria, o sea, yo tenía 12, 13 años. Pero bueno, yo pienso que desde la primaria, con seguimiento al niño, quiero decir, evidentemente hay que enseñarle, quizá en la primaria, empezando a lo mejor por líneas más básicas. Un niño de primaria a lo mejor no necesita entrar a la nube, ¿no? O mirar el correo. A lo mejor al niño de primaria, con que poder tener un anotador que le permita escribir y leer y aprender 4 comandos es suficiente, ¿no? Pero yo pienso que son los sustitutos de las máquinas Perkins. Ojo, siempre hablando de niños que únicamente tengan ceguera o sordoceguera, quiero decir que no tengan ninguna discapacidad intelectual asociada. Si ya hay una discapacidad intelectual, ahí ya a lo mejor
son necesarias las Perkins y demás porque el niño no puede comprender, quiero decir, la memorización de comandos y demás, con otra discapacidad añadida, pues ya es más complicado, ¿no? E incluso puede que no sea posible, pero para niños solamente ciegos, ciegos o sordociegos, quiero decir, sin discapacidad intelectual, yo para mí pienso que son los sustitutos de las Perkins. De hecho, las máquinas Perkins no son baratas, no es mucho mayor el precio de las líneas Braille, entonces yo creo que es así. Es más, miren, por lo menos yo no sé cómo es en Honduras. Aquí en España, desgraciadamente, ahora se tiende, y en mi opinión es un grave error, a darle a los niños, tanto videntes como ciegos, desde pequeños, desde la primaria, el acceso a un ordenador, y en el caso de los ciegos, a un ordenador con JAWS. Para mí eso es un grave error, porque aunque se les ponga una línea Braille junto con el JAWS, a ver, si tú a un niño pequeño, aun con un adulto también sucede, pero imagínense con un niño es todavía peor. Si tú a un niño pequeño directamente le ofreces la posibilidad, vamos a decir así entre comillas, de leer con la voz, imagínense qué caso le va a hacer ese niño al Braille. Ninguno, ¿no? Entonces yo creo que eso no debe ser así. O sea, al igual que un niño vidente necesita el lápiz y el cuaderno y el bolí y hacer caligrafía, un niño ciego necesita una línea Braille, necesita leer en Braille, necesita poder leer, ver y ver escrito, no oír. Entonces yo creo que desde la primaria, con cierto seguimiento yo en la primaria le daría líneas más sencillas y ya desde luego a partir de la secundaria ya sí, y además es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Por favor, Abigail Terán. Buenos días, gracias por la información. Tengo una consulta muy parecida a la de Esther, que es, bueno, en mi caso yo soy docente de matemática y me interesa trabajar matemática a un nivel bastante avanzado. En algunos casos puedo tener estudiantes de matemática pura y necesitaría saber cuál es la línea que nos conviene, ¿no? Que me conviene a mí como docente con discapacidad visual total y a mis estudiantes para que puedan hacer matemática a todo nivel, y cómo podríamos también conectar con algún dispositivo que pueda reconocer gráficas en algunos casos para que la experiencia sea completa o lo más completa posible. Entiendo que puede ser relativamente caro el dispositivo, pero creo que se podría hacer un esfuerzo si pudiéramos tener la seguridad de encontrar un dispositivo que pueda cumplir la mayor cantidad de características posibles para trabajar ciencias exactas, y esa es mi consulta. A ver, mira, gráficos existen, pero caros de verdad, estoy hablando de $12,000 o así. O sea, por ejemplo, el Orbit tiene uno, el Orbit Graffiti. Ese aparato yo lo he visto, ese muestra gráficos y además permite mostrar, o sea, por ejemplo, al igual que un vidente le puedes mostrar en colores, ¿no?, diferentes cosas dentro del gráfico. Esto permite mostrar distintos niveles de punto Braille, es decir, tú puedes hacer una parte del gráfico con un punto más grueso y otra con un punto más leve, ¿no? Entonces esto puede servir para enseñarle al alumno pues determinadas cosas, ¿no? Y luego también HumanWare tiene otro dispositivo con gráficos, el Monarch. No tengo su precio exactamente ahora, son dispositivos muy caros, pero bueno, estos dispositivos solo permiten gráficos. El de Orbit no, también permite escribir, tiene una parte de gráfico y otra parte de línea. Yo podría conseguirte más información si quieres. Te digo, son muy caros, o sea, esto sería cuestión de que la escuela comprase uno, me imagino. O sea, esto no es para bueno, no sé si alguien es millonario, pero no es para un alumno como tal, yo creo, salvo que sean millonarios, ¿no? No sé. Y en cuanto al trabajo con la matemática, bueno, HumanWare tiene un aparato, es el BrainNote Touch Plus. A ver, yo lo tuve y a mí no me gustó porque me parece grande. ¿Este aparato qué es? Bueno, no había hablado de él, la verdad, porque, bueno, pues porque no sé la verdad, pero bueno, lo cuento ahora. Este es un aparato, bueno, un poco pesado, vamos a decir así, pero y tiene una línea Braille, un teclado Perkins y si levantas el teclado tiene una pantalla. Entonces, para que en su caso el profesor y tal pueda ver lo que está haciendo el chaval y tal.
el alumno. Y este aparato tiene una parte específica de matemáticas. El Braille Sense también, si no me equivoco, tiene un programa específico para matemáticas. Y entonces, bueno, esto yo, si quieres, también igualmente, yo luego después daré mi contacto, te puedes poner en contacto conmigo y podemos ver eso, te puedo indicar. Además, yo conozco aquí una persona en España que también es docente de matemáticas y probablemente estos temas los conozca mucho mejor que yo. Yo soy de letras puras, yo abandoné las matemáticas en la secundaria y era bastante zote. Entonces, no controlo yo, o sea, yo no soy muy matemática que digamos, pero lo puedo investigar, podemos verlo juntas y demás. Pero estas dos líneas sí que tienen unos programas específicos para matemáticas y hay una línea francesa que también lo tiene, de Eurobraille. Entonces podemos ver si quieres. Muchas gracias, la verdad, sí, me parece interesante. Gracias a ambas, muchas gracias María, Abigail. Vamos por una última pregunta para dar por cerrada esta. Bueno, pido disculpas a lo mejor por no ser tan exhaustiva como debiera, pero bueno, que yo estoy abierta a que me contactéis, oye, y lo vamos viendo juntas en función de las necesidades de cada uno. María, es un lujo tenerte con nosotros. Vamos por una última pregunta. Teresa López, contigo cerramos la ronda. Hola, ¿qué tal? Buen día María, muchísimas gracias. Te saluda Jazmín desde la Ciudad de México. Yo quisiera preguntarte como más en función, ¿qué línea Braille podríamos recomendar a lo mejor para alguien que esté estudiando una ingeniería y que pues necesita manejar como además muchos números, está estudiando ingeniería en software y bueno, hace rato se me ocurrió, o sea, de pronto puede haber líneas que sean muy buenas, pero que necesitaríamos que a lo mejor sí lleguen, o sea, que sea fácil de importar a nuestros países, en este caso a México, y además que en caso de descomponerse, pues pudiéramos tener algún tipo de soporte. En ese sentido, desde tu experiencia, digamos, para México, ¿qué línea podría ser conveniente comprar? De pronto compro una muy buena y claro, no tengo después quién me la manda, quién me la arregle, ¿no? Ya. Es que esto de los distribuidores es un problema porque, claro, el distribuidor para casi toda América Latina es una empresa de Brasil, Tecnovisa, que es una empresa fantástica. O sea, la empresa es muy buena, trabaja muy bien, reparan ellos mismos y tal, pero claro, está en Brasil. Y entonces, y además creo que a México no pueden vender a México. Entonces, a ver, en México ellos siempre dicen, las empresas normalmente te mandan, por ejemplo, el Braille Sense te manda a Texas. Ellos tienen un soporte en Texas. Yo sé que la gente que las tiene, yo tengo amigos mexicanos que tienen esta línea y entonces lo hacen a través de Texas. Y la Humanware lo hacen a través también de Estados Unidos y Canadá. Es que es la manera, porque, a ver, en México yo conozco algunas empresas, concretamente me parece que se llama Soluciones Adaptadas. Yo he estado en contacto con ellos. No sé, yo sé que ellos estaban en conversaciones con algunas de las empresas y tal. No sé en qué ha acabado el tema. Puedo hablar con ellos y lo podemos ver, pero si no, lo más cercano son los Estados Unidos. Y en cuanto a qué línea sería buena para ingeniería y números y tal, pues casi que te digo lo mismo que a Esther. Entiendo que es también un gran uso de la matemática, así que pues lo mismo, no sé si programas que tengan específicamente a lo mejor funciones específicas para matemáticas, que me imagino que es lo que necesitarán. No obstante, pues eso, que si quieres lo podemos ver igualmente, puedes ponerte en contacto conmigo y yo encantada y lo vamos viendo, me cuentas el caso con más detalle, más específico y lo vamos viendo si quieres. Muchísimas gracias, María. Si te gustó este contenido, dale like, comenta y compártelo. Para estar al día con nuestras publicaciones, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Síguenos también en WhatsApp, Facebook,
X o visita nuestro blog Axitec, Accesibilidad y Tecnología. Recuerda, este es tu canal.